Nos da gusto que estemos aquí un domingo más para poder glorificar el nombre de Cristo. Me informa la hermana Daisy allá atrás que todos los niños pueden pasar a su clase. Todos los niños, si ya están todos los niños, no hay ni un niño más. A partir de los 11, 12 años, antes de los 12 se puede quedar. Si todavía tiene 11, puede pasar a los niños todavía. Muy bien, ahí está, ya se decidió uno. Muy bien. Ok, hermanos, vamos a orar para buscar la dirección de Dios. Vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga. Vamos a pedir al Señor que Él hable por medio de su palabra. Que el mensaje de esta noche sea un mensaje de bendición y de edificación para nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu amor y por tu fidelidad. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta noche, para que tu palabra sea de edificación, Señor, que sea clara. Háblanos a nuestras vidas, Señor. Padre, también te pedimos que esas ofrendas, Señor, tú las recibas como un aroma fragante a tus pies. Este tiempo, Señor, lo ponemos como una ofrenda en tus manos, Señor. La alabanza, los cantos, Señor, la dirección, todo lo que hacemos, Señor, que sea como una ofrenda a tus pies, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, estamos viendo acerca del tema de metanoia. Seguimos con esa serie. ¿Y qué es lo que hacemos después de la metanoia? Entendiendo que la metanoia es un cambio de mentalidad, una transformación en nuestras vidas. Por así decir, cuando somos cristianos, sí, es porque ya hubo una metanoia, ya hubo una transformación, ya hubo la llenura del Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo vamos a enfrentar los problemas? ¿Cómo vamos a enfrentar las situaciones, las circunstancias? Y es que no sé usted para saberlo, ni yo para contárselo, pero ayer, después de ese maravilloso viaje que hicimos, disfrutamos un momento fantástico allá en los lugares mayas, pero después, cuando veníamos muy tranquilos de Mérida para Izamal, casi llegando aquí a Izamal, se descompone el auto, hermanos. Eran las 2 de la madrugada, y ya veíamos las luces de la mamila de Izamal. Yo digo que es una mamila, hermanos. No sé qué forma le ve usted a la entrada de Izamal, pero ya veíamos esas luces y resulta que el carro empieza a jalonearse y nos despierta a todos y se apaga antes de llegar a la estación de gas no sé si es LP Gas o no sé qué marcas. ¿Qué gas es? Tomsa, Imperial. Antes todavía del gas Imperial, se apaga el carro, se descompone. ¿Y qué vamos a hacer? Sí, y ni por más que le dábamos, nada más no dio. Entonces, pues es ahí cuando nosotros como cristianos, después de un cambio, de una transformación, pues ya no pensamos como antes. Antes nos enojábamos, antes maldecíamos, ¿verdad? Antes, qué sé yo, no sé cuál, cada quien tiene una reacción diferente de cuando vienen los problemas, las circunstancias, tragedias, ¿verdad? Cada quien reacciona diferente. Suele pasar que hay 2 hermanos aquí que yo quiero mucho, ambos hemos trabajado juntos y a los 2 ya les reventé la uña. A los 2, mis queridos hermanos, ya les reventé la uña. Uno se le explotó la uña, bueno, el dedo se le explotó con una piedra. Habló en lenguas, hermanos. Sí, yo le dije, no pongas la tabla, pon la piedra. Me hizo caso y ¡pah! Puso la piedra y se le reventó el dedo con la piedra en la pared. Ojo, no le hagan caso al chalán. El maestro es maestro, el maestro sabe, ¿verdad? Y apenas un hermano también muy querido, le digo, oye, ayúdame a subir la moto a la camioneta. Y él agarró de este lado. Yo no sé por qué siempre yo cargo del lado izquierdo, pero del lado derecho está el disco de freno y está muy filoso ese disco, hermanos. Cuando lo subimos, como que se nos andaba cayendo y le jalamos así, se lleva la uña, hermanos. Pero así se arrancó toda la uña del dedo. Dije, wow. Y este hermano no habló en lenguas. Solo hizo así. Cuando vi, hasta yo sí quería hablar en lenguas, hermanos. Vi todo sangrado. Cuando le puse mertiolate, sí se puso intenso la cosa. Pero ¿cómo vamos a reaccionar nosotros como cristianos ante una situación? Ayer, pues sí, se nos descompuso el carro y no nos quedó de otra, hermanos, más que empujarlo.
empujarlo poco a poquito, empujarlo. Lo que queríamos llegar era aquí a la Ciudad Amarilla y el plan era guardarlo ahí en la universidad, y eso fue lo que sucedió. Pero a un problema, nosotros hemos aprendido como iglesia que a un problema, una solución, siempre. Es lo que hemos aprendido. A un problema, una solución, ¿verdad? Y teníamos que buscar una solución, y la solución era arrastrarlo, pegarlo, estacionarlo, dejarlo allá y ver qué hermano nos rescata. Y gracias a Dios, pues sí, los hermanos estuvieron haciendo unas llamadas y nos fueron y nos rescataron. Y gracias a Dios por los hermanos o la hermana que nos rescató, que se levantó a las 2:30 de la mañana para rescatarnos, la hermana Areli. Un aplauso para la hermana Areli, ¿verdad? Gloria a Dios por su vida de la hermana Areli, que nos rescató. Dio 2 o 3 vueltas allá. Gracias a Dios que nos ayudó. Y es así como nosotros como iglesia, pues siempre vamos a tratar de buscar una solución, porque suele pasar ese tipo de situaciones, pero ya como cristianos, ya cuando Dios ha hecho la obra en nosotros, ¿qué actitud vamos a tomar? ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar ante cualquier situación? Así que vamos a estar viendo eso, hermanos. Hoy hay que ver cómo es que la Biblia nos enseña cuál debería ser nuestra reacción ante un problema, ante una situación, para que también nosotros estemos listos cuando suele pasarnos circunstancias. Así que vamos a leer la Biblia allá en Hechos 27, capítulo 13 al 26, y un poco del contexto es que Pablo estaba siendo llevado con unos reos, iba a ser enjuiciado, tenía que presentarse, y resulta que ahí pues pasaron unas tormentas. Y vamos a leer un poco acerca de la historia. Vamos a estar leyendo. Este mensaje de hoy no es tanto temático, más que nada es un sermón sistemático. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ver qué es lo que Dios nos está hablando. Así que Hechos 27, capítulo 13 al 26 dice que cuando comenzó a soplar un viento, recuerden que Pablo iba suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después empieza la situación, ¿sí? Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado noreste, que venía desde la isla. Entonces van a haber momentos, hermanos, y yo creo que muchos hemos vivido esa experiencia, donde sentimos que se nos viene encima, ¿sí? Los problemas, sentimos que se nos viene encima las circunstancias. Sí, suele pasar una serie de cosas que a veces podríamos llegar a pensar que antes estábamos mejor. Hay personas que yo conozco que me dicen, pastor, pero si yo antes estaba mejor, no me pasaba nada. Pues claro, hermano, porque pues tú estabas con aquel, pero cuando estamos en contra de aquel, del enemigo, pues van a haber muchas pruebas, van a haber muchas circunstancias, van a haber muchos obstáculos. La vida cristiana no es fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces pudiéramos pensar que Dios no está obrando, pero lo que Dios está haciendo es capacitándonos, ¿sí? Él nos pasa por ciertos procesos, porque quiere prepararnos, de otra manera quiere formarnos en la vida cristiana. Si fuera fácil la vida cristiana, pues cualquiera fuera cristiano. Sin embargo, no es así. Pablo vivió muchas experiencias difíciles, vivió muchas situaciones de peligro. Entonces aquí vemos el narrador, Lucas, dice poco después se nos vino, y cuando dice se nos vino porque él estaba allí, Lucas se incluye en la historia. Lucas estaba en ese barco y está narrando la situación. Se nos vino encima un huracanado llamado noreste, que venía de la isla. Versículo 15 dice, el barco quedó atrapado por la tempestad. Querido hermano, van a haber momentos donde nos sintamos así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos atrapados en la vida. 2 de la mañana, ¿quién nos va a ayudar? 2 de la mañana, no prende ese carro. Y esos jóvenes son bien flojos, no quieren empujar el carro, hermanos. Ahí me ves a mí con el hermano Ramiro, el hermano Ernesto, la hermana Mayra nada más con el foquito sentada ahí. Ella nos estaba alumbrando, ¿verdad? Entonces pudiéramos estar en una situación similar, atrapados por la tempestad, y suele pasar a veces, y no podían hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Y hay personas que cuando se sienten así atrapados y no pueden hacerle frente a los problemas, frente a las circunstancias, frente a la necesidad, se dejan llevar por el viento,
se dejan llevar por la deriva. Puede pasar, suele suceder. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Vea cómo dice el versículo 20. Como pasaron muchos días sin aparecer ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda la esperanza de salvarnos. Entonces, eso es lo que muchas veces pasa, y a eso venimos a la iglesia. Venimos a ser capacitados, preparados, porque la vida es difícil, es complicada, ¿sí? Y muchas veces estamos expuestos a pasar diferentes situaciones. Y las tormentas, hermanos, una tormenta, al rato nos avisan, viene la tormenta y ya viene encima, ¿sí? Y muchas veces no tenemos tiempo de prepararnos. Entonces, en este caso, el que narra explica que muchos días pasaron en esa situación, muchos días de angustia, muchos días de incertidumbre, muchos días de tristeza. No había luz, no había sol ni las estrellas, y la tempestad, la tormenta, los huracanes, o el huracán dice que arreciaba más y más, al grado de que ellos perdieron a fin toda esperanza. Y hay muchas personas que viven así, hermanos. Hay muchas personas que viven así en esa situación. ¿Usted conoce a alguien que vive así? Atormentado, atormentada, en angustia, en depresión, en ansiedad. Suele pasar, suele pasar. Versículo 21 dice, llevamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y ahí viene la parte importante, la parte bonita, donde nosotros como cristianos, en medio de cualquier circunstancia o cualquier situación que algún pariente, algún familiar, algún vecino está pasando por una situación así, es donde nosotros entramos, ¿sí? Es donde nosotros como cristianos, que ya hemos pasado procesos, ayudamos a los demás, a animarlos. Vean cómo el apóstol Pablo dice, señores, ante esa situación, ante varios días de preocupación y de angustia, Pablo firme dice, me hubieran hecho caso, no hubiéramos salido. Sin embargo, sí, ahora les voy a exhortar a cobrar ánimo. Pablo está siendo usado en ese momento en un barco de personas angustiadas que no conocen a Dios, porque él mismo dice, anoche, ¿en qué versículo? Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y ahí la pregunta, hermano. Usted cuando entra a este lugar y cuando sale a ese lugar, usted debe preguntarse a quién pertenece su vida, a quién pertenece su familia, a quién le pertenecen sus hijos, a quién le pertenecen sus pensamientos, ¿verdad? ¿A quién usted le pertenece? El apóstol Pablo dice, se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. En medio de esa dificultad, en medio de ese peligro, de esos días de angustia, Pablo no estaba solo, ¿sí? Los demás sí estaban solos. Los demás estaban angustiados, estaban preocupados, porque no le pertenecían al Dios viviente, ¿sí? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Pablo
les hace ver eso. Esa tranquilidad, esa confianza y esa seguridad que les dice, se me apareció un ángel anoche. Se me apareció un ángel. O sea que desde que salió ese barco, el ángel de Jehová estaba con el apóstol Pablo. Y por eso es que a veces yo sé que los hermanos se preocupan. Pastor, pero ¿por qué se va hasta Chicxulub en moto tan lejos, 2 horas, y luego regresa en la noche? Tenga cuidado, pastor. ¿Pero por qué se va hasta tan lejos, hasta Felipe Carrillo Puerto? Pastor, pero tenga cuidado. ¿Quién va conmigo, hermanos? ¿Verdad? Los ángeles de Jehová, los ángeles siempre van con sus hijos. Siempre tenemos la protección. Siempre tenemos el cuidado. No tenemos por qué dudar. No tenemos por qué angustiarnos ni preocuparnos. Dios siempre, siempre va a estar de nuestro lado. Los demás tripulantes sí estaban angustiados. ¿Usted se angustia cuando tiene problemas? ¿Usted se preocupa? ¿Usted le da ansiedad? Entonces, ¿a quién Dios le sirve? ¿A quién Dios le pertenece? Es ahí cuando empieza nuestra seguridad y nuestra confianza. Anoche se me apareció un ángel de Dios. O sea que Pablo no estaba solo. Sí, Pablo no estaba solo. Y si Pablo no estaba solo, nosotros tampoco vamos a estar solos. Sí, en medio de cualquier situación difícil que pudiéramos tener en la vida. Al Dios o del Dios a quien pertenezco y quien sirvo. Que hoy, en esta noche, queridos hermanos, a salir de este lugar, realmente estemos seguros de que usted le pertenece a Dios. Si tenga esa seguridad en su vida, que su vida está en las manos de Dios. Yo sé que aquí hay muchos que trabajan en la albañilería, que es un trabajo muy peligroso, con mucho riesgo. Pero recuerde esto, querido hermano y hermana, Dios está con usted. Sí, Dios lo cuida y lo protege. Siempre es importante que todos los días nos pongamos en las manos de Dios. Dios, ayúdame, cuídame, protégeme. Sí, quiero que tú me des tu protección y tu cuidado. Ese barco, queridos hermanos, era lo único, sí, en ese barco, Pablo era el único a quien servía a Dios. Sí, solamente en ese barco. Los demás, sí, eran puros incrédulos. Y usted puede ser luz de bendición en su trabajo. Donde quiera que usted vaya, Dios le puede usar. Fíjese lo que dice el versículo 24. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios se ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Es una bendición, hermanos. Sí, es una bendición ser hijo de Dios y tú le eres de bendición a los demás. El propósito de Dios en la vida de Pablo es que en ese barco de donde salió, llegara a su lugar. Ante cualquier circunstancia, situación, Dios le reveló que tenía que llegar. Entonces, si se salvaba Pablo, los demás también se tenían que salvar. Entonces Dios le reveló a Pablo, tienes que ir y comparecer ante el emperador. Y Dios se ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. ¿Se dan cuenta cómo somos bendición nosotros para los demás? Nosotros como papás somos de bendición para nuestros hijos. Como cristianos podemos ser de bendición para las demás personas, para tus familiares que no conocen de Dios, para tus vecinos. Es muy importante que nosotros podamos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que realmente nosotros testifiquemos todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que la bendición es para ti y para los que te rodean. Versículo 25 dice, así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. En ese momento, ya el apóstol Pablo estaba teniendo el control, ¿sí?, de ese barco. Ellos salieron, hermanos, bajo su voluntad. Pablo les había dicho, no salgan, es muy peligroso, va a venir la tormenta. Quien tenía el control ahí era el capitán y los demás. Pero a este grado de situación, ya Pablo tenía el control. ¿Sí? Quizás el centurión mandaba, el capitán y los guardias.
pero cuando salieron. Pero a este grado ya Dios empezaba a tener el control. Voltéate a tus alados y pregúntale, ¿quién tiene el control de tu vida? ¿Sí? ¿Quién tiene el control de mi matrimonio? ¿Quién tiene el control de mis hijos? ¿Sí? ¿Quién tiene el control? Porque cuando nosotros, ¿sí? Tomamos el control de nuestras vidas, cuando nosotros hacemos lo que queremos, hermanos, nos va mal. De verdad, nos va mal cuando nosotros tomamos el timón de nuestras vidas. Es que yo creo que así debe ser. Es que yo tengo que hacer las cosas así, a mi manera. Y muchas veces no es así. Realmente no es así. Allá con los misioneros y pastores de ese lugar donde fuimos, Tancatzonot, yo estaba platicando y bromeando un poco con ellos. Yo les decía, a ver, ustedes dos como matrimonio, ¿quién manda en su matrimonio? Y se empezaron a reír. Yo cuando fui ordenado por la convención bautista, por los pastores, me hicieron esa pregunta junto con mi esposa. Un pastor me dijo, a ver, entre ustedes dos, ¿quién manda? De ahí se define todo. ¿Qué cree que dije? ¿Quién manda, hermanos? ¿Cómo que la hermana Daisy? No sean así. Manda a Dios, hermanos. ¿Sí? ¿Quién manda? Dios. En nuestro matrimonio, Dios tiene que mandar. No mando yo ni manda ella. Dios manda. Sí, eso es muy importante. Cuando uno toma el control, es que es a mi manera. Cuando ella toma el control, es que es a mi manera. Entonces, cuando empiezan los conflictos y los problemas, salieron, ¿sí? de ese lugar con el barco, haciendo su voluntad. No era la voluntad de Dios. Pablo se los advirtió y ellos no quisieron obedecer y tuvieron consecuencias. Y es cuando nosotros empezamos a tener consecuencias en nuestras vidas. Cuando hacemos nuestra propia voluntad. Cuando tomamos el timón de nuestras vidas y no se lo dejamos al Señor. Es muy importante que nosotros le podamos decir al Señor hoy, Señor, ayúdame a tomar sabias decisiones. Señor, ayúdame a ver con claridad qué es lo mejor para mí, para mi familia. ¿Qué es lo mejor para nosotros? ¿Cómo podemos mejorar en ciertos problemas que tenemos? Es necesario que le pidamos sabiduría al Señor y Él nos las dará. Amén. Segundo punto, ya vimos la situación. Entonces, ¿cómo debemos de actuar cuando hay un problema? Sí, es muy importante que cada uno de nosotros seamos líderes de impacto que realmente ayuden ante una tribulación o ante una tormenta. Eso es muy importante para tomar sabias decisiones, porque de lo contrario hundimos más el barco, hermanos. Sí, eso es muy importante. Vamos a ver lo que sucedió en esa historia en Hechos 27 al 37. Dice, ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a la tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar del bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados, si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron los amarres del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaban a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Entonces Pablo les dice así, les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Es muy importante, hermanos, ver cómo el apóstol Pablo sabe la situación que está pasando allá y lo que hace él es animarlos, ¿sí? Animarlos
a que puedan comer, puedan tomar, ¿sí? Porque todavía el viaje era más largo todavía. Estaba todavía la incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer como papás, como cristianos, para poder motivar a los hermanos, ¿sí? O a tu familia cuando hay un problema, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer que la situación no sea tan complicada? Porque sabemos muchas veces que nos angustiamos, ¿verdad? A veces sí, la situación es difícil, no está en nuestras manos. De verdad, hermanos, ayer con la situación del carro, pues no estaba en nuestras manos. ¿A quién le echamos la culpa? Yo ni iba manejando, ¿sí? Y es muy fácil echarle la culpa a alguien, pero no. Hay veces que no podemos echarle la culpa a nadie. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Vean lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:4-7. Dice así, versículo 4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. La Reina Valera dice, regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Entonces, cuando hay un problema, una situación, ¿qué actitud vamos a tomar nosotros? ¿Cómo vamos a recibir la noticia? ¿Cómo vamos a reaccionar? Dice así, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Versículo 6, no se inquieten por nada. Es difícil, pastor, es complicado. Si yo me inquieto, me desespero, me enojo, me altero, entro en estrés. Pero la Biblia nos dice otra cosa, hermano. La Biblia nos quiere formar, nos quiere enseñar. Dios sabe que es difícil, Dios sabe que es complicado, pero también Él es nuestro modelo a seguir en la vida de Jesucristo. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, ¿qué hay que hacer? Oren al Señor. ¿Sí? Más bien, oren al Señor. Ruéguenle al Señor. Preséntense delante del Señor. Presenten sus peticiones delante de Él y denle gracias. Realmente, queridos hermanos, yo le di gracias a Dios ayer de que estábamos cerca de llegar a Izamal. Imagínense que nos hubiéramos quedado más lejos, ¿qué hubiéramos hecho? Por eso es muy importante ver cómo vamos a tomar las circunstancias, qué actitud vamos a tomar nosotros ante cualquier situación, cómo vamos a ver las cosas. ¿Vemos el vaso medio vacío o vemos el vaso medio lleno? Eso es muy importante, tu actitud ante cualquier situación. Dice el apóstol Pablo, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Gracias a Dios porque fuimos y venimos, gracias porque bendecimos, gracias a ustedes que dieron ropa, juguetes, zapatos y lo llevamos a los niños en las iglesias allá. Y fue de gran bendición y estamos contentos y nada nos va a quitar ese gozo, hermanos. De verdad, ni que se me emponche el carro, ni que se eche a perder el carro, nada nos debe de quitar el gozo. Entonces en el día, las 24 horas del día, es un desafío para nosotros estar regocijados todo el día. Ser felices todo el día. Que nada nos inquiete, que nada nos enoje. Es un gran desafío, pero Dios es lo que quiere. Que nosotros vivamos felices, alegres, porque Cristo vive, porque Él entregó su vida por nosotros, porque somos salvos, porque tengo una iglesia, porque tengo una familia, porque tengo trabajo. Hay muchas cosas que tenemos que darle gracias a Dios. Pero a veces, sí, como los jóvenes, solo aprenden lo malo y no aprenden lo bueno. Nosotros solamente vemos lo malo y no vemos lo bueno. El simple hecho de despertar hoy en la mañana es una bendición y muchos no le damos gracias a Dios. Por eso es muy importante que nosotros no nos inquietemos por nada. Más bien vayamos en oración y ruego y presentémonos delante de Dios y démosle gracias. Y vean lo que sucede cuando hacemos este ejercicio o tomamos esta actitud de agradecimiento. Versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros nos preocupamos, nos alteramos, hermano, yo tengo una hija que siempre que comemos tira el refresco o el agua en la mesa.
¿Sí? ¿Nos vamos a enojar por eso? ¿Nos vamos a alterar por eso? No, hermanos. ¿Verdad que no? Pasan situaciones que lo cual no debemos de salirnos de control. Controla tus emociones, controla tu temperamento, controla tu carácter. Pídele al Señor, Señor, ayúdame a no ser tan gritona. ¿Por qué se ríen, hermanas? Ayúdame, Señor, porque yo me prendo rápido, pastor, es que yo soy cerillito. No, hermano, pues no se prenda. Dé un buen testimonio delante de Dios. ¿Sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no entendemos. Dios opera de muchas maneras. Y no necesitamos entender. Simple y sencillamente tenemos que cuidar nuestro corazón y cuidar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Versículo 36 dice, todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. ¿Sí? Pablo los animó, Pablo los motivó. Estaban pasando días, 14 días, sufriendo en ansiedad, en depresión, en estrés, en angustia. Pablo veía, porque no conocían ellos a Dios, pero él sí conocía al Señor, y por eso era su responsabilidad animarlos y motivarlos. Por eso es que en esta noche, queridos hermanos, ese barco con 276 personas, yo lo veo como una iglesia navegando. ¿Sí? Hay iglesias que están en medio de tormentas. Hay iglesias que no tienen un capitán. ¿Sí? Hay iglesias que pudieran estar a la deriva, con muchos problemas y muchas situaciones. Pero ahí, en esa iglesia, en ese barco, estaba el apóstol Pablo motivando y animándoles. Siempre. ¿Sí? Y podemos ver también esa iglesia como una familia, porque la iglesia es una familia, ¿verdad? Y en la familia, ¿quién es el que motiva? ¿O quién debiera motivar cuando hay situaciones difíciles o problemas? Se supone que la cabeza del hogar, ¿quién es? El varón, ¿verdad? Y muchas veces yo conozco, ¿sí? Y voy a ver si borro ese video una parte, porque mi papá es muy negativo. Lo voy a borrar allá en YouTube, para que no vaya a verlo. Mi papá es muy negativo y mi mamá es muy positiva ante la vida. Y no sé, usted vea su matrimonio, porque así es la vida. Un positivo y un negativo. Esa es una realidad. ¿Yo qué soy? Y la hermana, no sean así, hermana. Entonces usted ve a su esposa, ve a su esposo, ¿y quién es el positivo en la vida? ¿Y quién es la negativa en la vida? ¿O quién es el negativo? Porque hay hombres negativos y hay mujeres negativas y hay hombres positivos y hay mujeres positivas, pero eso así funciona. ¿Se imaginan que ambos sean positivos? Si ambos fueran negativos, no funciona. La vida así es, hermanos. Siempre hay un negativo y un positivo para que funcione. Entonces, cuando mi esposa está desanimada, ¿qué hago yo? La animo. Y si mi esposo, en su caso, hermana, si su esposo está desanimado, ¿cuál es su labor? Animarlo. Eso así es en la vida. Por eso les digo, mi papá es el negativo y mi mamá es la positiva. Siempre, en todos los aspectos de la vida. Por eso es lo que nosotros aprendemos en este caso. El apóstol Pablo les anima. Sí, los exhorta, coman, beban, todo está bajo control. Ya Dios tiene todo bajo control y es la parte en la cual nos corresponde a nosotros animar a nuestra familia. Sí, es la parte como varón o como esposa. Yo no sé en qué posición te ha puesto Dios en tu hogar, pero tú tienes que animar siempre, motivar cuando haya un problema para que el barco no se hunda, queridos hermanos. Eso es lo que estaba pasando en la situación del apóstol Pablo rumbo en ese barco. Necesitamos siempre motivar. Vea ese salmo, el salmo, bueno, nosotros como cristianos sabemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, ¿y qué dice? Nada me faltará. Sí, versión NBI dice, nada me falta, ahorita, en presente.
nada me falta. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Y esa es la confianza que debemos de tener. Yo sé que algunos a veces me hablan, pastor, tengo un problema, venga a la casa, por favor. Pero realmente ¿quién es el que va a solucionarse la vida? Dios le va a solucionar la vida a usted. Yo con gusto voy y le visito, pero llega un momento donde nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, ¿sí? No del pastor. Si usted se apropia del Salmo 23, Jehová mi pastor, y cuando vengan problemas, yo tengo que saber solucionarlo. Dios me tiene que dar sabiduría y palabras, porque de lo contrario, usted puede tomar una nueva versión de la Biblia que dice, el pastor Fabián es mi pastor y todo me faltará. Si usted confía en el hombre, sí, todo le va a faltar. Más bien confiemos ¿en quién? En Dios. Sí, confíe en el Señor y cuando hayan problemas, acude al Señor. Dígale, Señor, ayúdame. Sí, ayúdame, dame sabiduría, dame palabras, dame solución a cualquier problema que yo tenga para que Él, sí, pueda siempre sostenernos. Amén. Por último, saber quién tiene el control del problema es muy importante, porque nosotros hacemos muchos planes, ¿sí? Yo hago muchos planes, pero cuando las puertas no se abren, hermanos, yo mejor no avanzo. Todos los lugares que yo he andado en Yucatán es bajo la voluntad de Dios. Todos los proyectos que he hecho en Yucatán, siempre le pido dirección al Señor. Si Dios no me muestra con claridad, yo no avanzo. Por eso Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, ¿sí? No me hagas ir. Entonces, cuando nosotros como familia hablamos, ¿sí? Y le pedimos al Señor una solución, hay que dejar que Dios obre, que Él tome el control de tu matrimonio, que Él tome el control de tu familia, que Él tome el control de tus decisiones, que Él tome el control de todo tu ser, para que así esté garantizado los resultados. De lo contrario, amados hermanos, no se va a poder. ¿Sí? Aquí ya el control, ¿sí? Ya lo tenía el apóstol Pablo ante la situación, guiado por Dios, porque Dios ya le había dado una visión, ya le había dado un sueño de que todo iba a estar bien, de que nadie iba a morir. Pero muchas veces nosotros dudamos porque estamos haciendo nuestra voluntad. Por eso en una ocasión el apóstol Pedro, caminando sobre el agua, se hundió, ¿sí? Y Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces cuando se vengan dudas en nuestras vidas, cuando sintamos que nos estamos hundiendo, pues como hizo el apóstol Pedro, ayúdame, Señor, ayúdame. Y Dios siempre va a estar allá para ayudarnos. Yo no sé qué es lo que estés pasando en este momento, en esa situación, ¿sí? Pero lo que sí sé es que si Pablo estaba en esa situación, es porque Dios tenía un plan para ese momento, ¿sí? Pablo estaba siendo usado por Dios. Pablo iba a escribir cartas, iba a dejarnos muchas enseñanzas, iba a extender el reino de Dios. Y era un plantador de iglesias, era un misionero, era un predicador, era un evangelista. Y nada iba a detener la obra de Dios. El hecho de que tú estés aquí hoy, ¿sí? Es porque Dios te va a usar de gran manera allá afuera. Dios te quiere usar, ¿sí? Ante cualquier situación. El plan de Dios es perfecto y Él no se equivoca. Aunque nosotros, como seres humanos, cometemos muchos errores, nos queremos desviar del plan de Dios. Y miren que yo soy uno que hizo todo lo posible para desviarme del plan de Dios. Dios siempre estuvo conmigo. El ángel de Jehová siempre está con nosotros cuando el plan de Dios es perfecto en nuestras vidas. Por eso, si hoy usted está aquí, querido hermano, confíe en el Señor. ¿Tiene algún problema? ¿Está pasando alguna situación? Sí, Dios no lo va a dejar solo. Suelte su plan, suelte todos sus proyectos y dígale, Señor, yo sé que tú tienes un plan mejor para mí. Yo no lo conozco, yo no lo sé, pero sé que tú tienes algo mejor para mí. Porque si lo que te está angustiando, si lo que te está estresando, si lo que te está preocupando no es de Dios, eso mismo te puede hundir, hermano. Más bien dile, Señor, muéstrame cuál es el propósito de ese problema. ¿Para qué tú me has traído aquí a la iglesia? ¿Será que mi familia se está hundiendo? ¿Será que mi matrimonio se está hundiendo? Porque yo quiero bendición para mí. Y si somos bendecidos, bendecimos a los demás. Y es la parte importante en la cual debemos estar dispuestos a enfrentar
cualquier situación en la vida para que Dios nos use de gran manera. Querido hermano, quiero leerte un texto bíblico cuando estés pasando momentos difíciles. Y yo sé que muchos pudiéramos estar pasando momentos difíciles, o va a llegar un momento en nuestras vidas donde vamos a necesitar palabra de Dios, donde quizás no esté tu mamá. Yo sé cuántos son hijos de mami aquí. Quizás no esté tu papá, o quizás no esté tu pastor, pero en momentos difíciles, querido hermano, lee este salmo, apropiate de ese salmo, y si puedes imprimirlo, ponerlo en tu hogar, en la sala de tu hogar, créeme que lo vas a necesitar. Mira lo que dice este salmo: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. ¿Sabes que Dios es todopoderoso? No importa el problema que tengas, no importa la enfermedad que tengas, no importa qué es lo que te está angustiando, tienes un Dios todopoderoso que todo lo puede. Sí, eso es lo maravilloso, porque estamos bajo la sombra del Todopoderoso y estamos habitando al abrigo del Dios Altísimo. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Sabes que esto es oro molido en tu vida, hermano? ¿Sabes que esas palabras son promesas para ti? Dios es tu refugio. Dios es tu fortaleza. Sigue confiando en el Señor. Solo Él puede librarnos de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Pues tú cubrirás con tus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. ¿Cuántos queremos la protección del Señor? ¿Verdad que sí? Todos queremos la protección del Señor. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Y eso fue lo que experimentó el apóstol Pablo. Y eso es lo que experimentamos muchos de nosotros. ¿Todavía no estás experimentando eso? Pídele al Señor: Señor, que tus ángeles siempre acampen alrededor de mi hogar. Ora por tu esposo cuando vaya a trabajar. Ora por tus hijos cuando vayan a trabajar. Eso es muy importante. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y la haré gozar de mi salvación. Oramos. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Dios por este mensaje, esta reflexión donde tú nos animas, nos exhortas, Señor, a vivir regocijados, a vivir animados, Señor. Yo no sé quién de estas personas que estamos aquí, Señor, delante de ti, están pasando momentos difíciles, Señor. Yo no sé, Señor, qué es lo que hay en sus corazones, Padre, pero sé que tú das fortaleza, sé que tú eres el que da consuelo, Señor. Pero también tú nos preparas para algo maravilloso, Señor. Algo maravilloso en el cual podemos gozarnos, Señor, en momentos de cualquier tribulación y cualquier tormenta que estemos pasando, Dios. Gracias porque tú eres un Dios todopoderoso y hemos visto grandes milagros hacer aquí, Señor, en tu iglesia, Padre. Por eso te honramos y te glorificamos, Señor. Yo te pido que nos uses como instrumentos y que seamos luz a este mundo de oscuridad, Señor. Recibe siempre toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.